y ve a un varón macedonio que le dice: pasa Macedonia y ayúdanos. Entendiendo Pablo, dice la Biblia, que el Señor lo estaba llamando, y siguió la voluntad de Dios. Pero allá hay algo tremendo, porque Pablo llega hasta Filipo, y todos conocemos esa historia del capítulo 16 del libro de los Hechos, que cuando Pablo llega a ese lugar y van para la oración, hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Y termina Pablo molestándole lo que aquella muchacha hacía, reprende el demonio que tenía, y el demonio sale de aquella muchacha y es libre por el poder de Dios. Aquello a Pablo y a Silas les costó que los azotaran con vara, los metieran a la cárcel. Allí es donde surge la gran pregunta de nosotros: ¿por qué pasó esto si Pablo y Silas se estaban moviendo en la perfecta voluntad de Dios? Es que yo quiero decirte algo, hermano. Si tú estás determinado a servirle a Dios en espíritu y en verdad, servirle a Dios en santidad, en obediencia verdadera, genuina, prepárate para el sufrimiento, para la prueba, para la oposición, para el odio del infierno, del diablo, de sus demonios. El diablo hará lo imposible para que tú estés en la perfecta voluntad de Dios. O sea, Satanás, a cualquier débil en la fe o falto de conocimiento de las Escrituras, hubiera estado en la cárcel. ¿Por qué? ¿Y a dónde está Dios? ¿Por qué? Si estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué Dios permite que me azoten, que me metan a la cárcel? Pero es que, óigame bien lo que le voy a decir. Detrás de cada batalla, cuando tú vives en obediencia, cuando tú sigues a Dios, cuando tú andas haciendo la voluntad de Dios, dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aunque la intención del enemigo sea destruirte, Dios siempre tendrá un propósito glorioso detrás de esa prueba. Así es que no murmures, no te quejes, dale gloria a Dios aunque estés bañado en lágrimas, aunque sientas dolor, aunque no entiendas el proceso, aunque no comprendas lo que te esté pasando. Glorifica a Dios en esa prueba, dale alabanza a Dios. Y ustedes saben todo lo que pasó en la cárcel de Filipo, que a la medianoche, dice la Biblia, que Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios. Y la cárcel empezó a temblar. La gloria de Dios se derramó en aquella cárcel. Oh, qué palabras benditas esas que quedaron plasmadas en las Escrituras, hermano, para que hoy nosotros conozcamos un poco de lo que vivieron aquellos grandes hombres de Dios que nunca se acostumbraron a vivir sin su presencia. Nunca te acostumbres. Lamentablemente estamos viviendo un momento, un tiempo, donde los cristianos ya se acostumbraron a vivir sin la presencia de Dios. Hoy tenemos gente oprimida, atada, vacía. Gente que está apagada completamente en nuestras iglesias, que no sienten la presencia de Dios, pero nadie está preocupado por llenarse del Espíritu Santo. Nadie está preocupado por su presencia.
Le da lo mismo que Dios esté con ellos como que Dios no lo esté. Dijo un pastor una vez de una iglesia bautista de 5,000 miembros, hablando con un gran siervo de Dios, el hermano, el pastor siervo de Dios, Leonard Ravenhill. Le dijo a aquel pastor, escúchame, le dijo, la presencia de Dios se puede ir de nuestra iglesia, le dijo, y nosotros no nos daríamos ni cuenta que se ha ido, porque nadie está preocupado por estar en su presencia. Nunca te acostumbres a eso. Estás vacío, llénate de Dios. Tírate de rodillas. Nunca te acostumbres a vivir una vida indiferente, apagada. Por eso es que nuestras iglesias hoy están completamente apagadas espiritualmente. No hay quien esté deseando, anhelando ser lleno de la gloria de Dios. Es preocupante lo que está pasando. Y por eso hoy quiero invitarte también a que vayas al libro de Éxodo. Vamos a estar estudiando uno de los acontecimientos más gloriosos que siempre ha impactado mi vida. Siempre que leo ese capítulo 33 del libro de Éxodo, es un impacto en mi vida personal. Y lo leo muchas veces porque me encanta de un hombre llamado Moisés que no podía, no quería moverse si Dios no iba con él. Hoy los cristianos se van de un lado para otro, aunque Dios no vaya con ellos. Ellos están pensando en el dinero, en el buen vivir, en la buena casa, en el buen carro, en el buen trabajo, en el negocio, en lo material, en lo terrenal, y ponen a Dios a un lado. Y es cierto, hay gente que se ha movido y le ha ido bien, y ahora tiene mucho dinero, pero está vacío por dentro, está muerto espiritualmente. Nunca te muevas si Dios no va a ir contigo. El día que vayas a dar un paso, asegúrate el 100% que es la voluntad de Dios, que Dios va a ir contigo, que Dios se va a mover contigo. Porque el que se mueve con Dios, cuando llegues a donde vas a llegar, tendrás luchas, pruebas, dificultades, pero yo te voy a decir algo: el que camina con Dios florece aún en el desierto de la vida, aún en los momentos más difíciles. Allí estará Dios con él. Esa es la gran diferencia. Porque de nada sirve tenerlo todo, tener dinero, tener placeres de la vida, disfrutar de todo lo que este mundo ofrece. Pero si te hace falta Dios, te hace falta todo. De nada sirve el dinero si no está Dios contigo. Por eso Jesucristo decía en Mateo 16:26, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Medita sobre eso. Medita en esa palabra. Vayamos ahora a las palabras de Dios a Moisés. Esto es impactante, hermanos. Éxodo capítulo 33. Vamos a empezar desde el verso 1 al verso 3 y luego continuaremos.
Hoy vamos a estar viendo un hombre que no podía vivirse en la presencia de Dios. Y espero que muchos de ustedes que me oyen hoy tengan ese mismo sentir que tenía Moisés. Hay que recordar que en el capítulo 32, Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley, los estatutos de Dios. Está apartado 40 días y 40 noches en ayuno con el Señor. Y el pueblo se desespera y le piden a Aarón que les haga un becerro de oro para adorarlo. Y la ira de Dios se enciende contra aquel pueblo. Y debido a esta rebeldía, Dios determina no ir con ellos. Y dice aquí la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová dijo a Moisés, escuche estas palabras. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Estas palabras se las está dando Dios a Moisés. Luego escuche. Y yo enviaré delante de ti, aquí hay una promesa de Dios, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Es como si Dios le dijera a Moisés, no te preocupes, yo enviaré mi ángel para que derrote a todos tus enemigos. No te preocupes, todo va a salir bien. Yo voy a enviar ese ángel para que pelee por ustedes, para que los defienda, para que los proteja, para que pelee la batalla de ustedes. Cualquier conformista hubiera dicho, gloria a Dios, con eso me conformo. Pero no un hombre como Moisés. De esos hombres son los que se necesitan hoy. Que no se acostumbren a toquecitos de Dios. Queremos su presencia. Queremos su gloria. Queremos estar llenos del Espíritu Santo. Nunca te acostumbres solo a toquecitos. Ay, hermano, yo ya estoy feliz porque ya siento la presencia de Dios. No, sigue buscando más. Síguete llenando más de Dios. No te conformes con poquito. Demuéstrale a Dios que tú quieres algo más grande todavía. Recuerda las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nunca seas un conformista. Cualquiera se conformaba con esto. Un ángel y que derrotara a todos sus enemigos. En el verso 3 le dice Dios a Moisés: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Esas palabras impactaron el corazón de Moisés, de un hombre que no quería, no deseaba, no estaba dispuesto a dar un paso si Dios no iba con él. Siervo de Dios, pastor, evangelista, predicador, maestro, hermano en Cristo, nunca te muevas si la presencia de Dios no va contigo. Para que no fracases, para que después no pagues un precio amargo, para que después no estés llorando lágrimas de sangre, de dolor, de angustia.
por decisiones equivocadas, por ser precipitado, por dejarse ir por la tentación, por las atracciones lindas que el mundo te presenta, que el diablo te ofrece. Nunca aceptes nada si no está Dios involucrado en el proyecto que vas a hacer. Muévete en la voluntad de Dios. Muévete en la perfecta voluntad de Dios y tendrás victoria en todo lo que hagas. Por eso es que lamentablemente tenemos, aleluya, tanto cristiano fracasado en nuestros tiempos, hermanos. Porque no hemos ignorado a Dios. Hemos puesto a Dios a un lado. No hemos tomado en cuenta la perfecta voluntad de Dios. No nos hemos movido en su presencia. La victoria de la iglesia está en la obediencia, está en movernos en la perfecta voluntad de Dios. Quizás tú llames a esto fanatismo, pero te garantizo que cuando pasen los años te darás cuenta que no fue un fanatismo, que no hay nada más perfecto y más efectivo que moverse en la perfecta voluntad de Dios y que Dios vaya contigo. Aún para entrar en el ministerio, para hacer cualquier cosa, aunque sea que tú pienses que es bueno delante de Dios, siempre consulta a Dios primero. Para que cuando estés en una dificultad, en una batalla, en una prueba, en un tropiezo de la vida, tú puedas decirle a Dios: fuiste tú el que me llamaste, fuiste tú el que me pusiste, fuiste tú el que me dijiste que hiciera esto. Gloria, bendito sea el nombre de Dios. Pero si te moviste en tu propia voluntad, si tomaste tus propias decisiones, ¿qué le vas a decir a Dios? Si tu fracaso te vino por ser rebelde, por hacer lo que te da la gana, porque te saliste de la voluntad de Dios y ahora quieres que Dios resuelva el problema en que estás metido, por favor, seamos inteligentes, seamos sabios. No te muevas, te lo repito, iglesia bendita del Señor, siervo de Dios. Nunca nos movamos fuera de su voluntad. Hay fracaso, hay dolor. Satanás destruye nuestras vidas. Pero mientras estemos bajo esa protección divina, el enemigo tratará de hacer lo imposible por detenernos, pero no nos puede tocar, porque el que esté en sus manos, dice la Biblia, ¿quién, dijo Jesús, me lo arrebatará? Oh, bendito sea el nombre de Dios. Esto es poderoso, hermano. Ahora viene, oiga bien lo que dice aquí, pero yo, le dice Dios a Moisés, no subiré en medio de ti. Esas palabras le dolían tanto a Moisés, porque era un hombre que estaba acostumbrado a que Dios fuera con él. Moisés no quería moverse fuera de la voluntad de Dios. Esos son los grandes siervos de Dios que necesitamos hoy. Pastores que se muevan en la perfecta voluntad de Dios. Hombres que estén en los púlpitos porque Dios los llamó, Dios los puso. ¿Por qué tenemos iglesia fracasada? Porque tenemos pastores, evangelistas, predicadores que Dios nunca los llamó. Se pusieron solo, se adelantaron a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Nunca te adelantes. Yo empecé a predicar este bendito evangelio allá en el año 90, siendo un jovencito todavía, al lado de mi pastor. Trabajé durante 14 años al lado de mi pastor, mano a mano, lavando toiles, barriendo el piso, predicando, gloria a Dios, la palabra, cada vez que mi pastor me ponía a predicar. Pero nunca estuve como muchos hoy en día, hermano, que apenas predican un mensaje y ya tienen aquella ansiedad de querer ser pastores y que se quieren tirar de evangelistas y todavía no es el tiempo y por eso fracasas. Por eso es que vemos ministerios que son como llamarada de tusa, como espuma, suben rápidamente y luego desaparecen. ¿Quieres permanecer con pon un fundamento, la Biblia primeramente, y después
Espera el tiempo perfecto de Dios para que tengas victoria. No te adelantes a la voluntad de Dios. No des un paso si Dios no va contigo. No te pongas solo. Para que cuando vuelvo y lo repito, para que cuando el enemigo se te levante, puedas decirle al Dios del cielo: tú me llamaste, tú me pusiste en este ministerio. ¿Sabes qué yo le decía a Dios en oración cuando estaba empezando en este camino a predicar en los años 90? Aunque mi pastor me ponga, aunque los hermanos me amen y quieran ponerme en un ministerio, yo le decía en mi recámara secreta a Dios: pero si no eres tú el que me va a poner, no lo permitas. No lo permitas. Y nunca olvido que estuve unos cuantos años como copastor, trabajando al lado de mi pastor, sin nunca sentarme en el púlpito, por respeto a aquel hombre que había sido llamado. Porque yo creo también que los hombres de Dios nunca dividen iglesia. Nunca. El que divide una iglesia no te puede llamar siervo de Dios. No. La iglesia de Cristo no se destruye, no se le divide. Hay que entrar por la puerta, no por la puerta de atrás. Hay que hacer las cosas en el orden bíblico para que tengas el respaldo de Dios contigo. Pero el día que Dios me llamó y mi pastor venía a ungirme, pero él partió a la presencia de Dios y fue ungido por el reverendo Job Caraballo de las Asambleas de Dios. Hermanos, yo sabía que Dios me estaba llamando. El pueblo me decía, la iglesia en general, queremos que usted nos pastoree. Y yo le decía: no, yo quiero hacerlo si Dios está metido en este asunto. Y luego yo empecé a entender que Dios me estaba llamando. Y Dios empezó a hablarme de muchas maneras, a través de grandes siervos de Dios, profetas de Dios, a través de sueños, a través de la misma iglesia que me rodeaba y me decía: queremos que nos pastoree. Ya mi pastor había partido a la presencia de Dios una semana antes. Y yo estaba ahí clamando y gimiendo, sintiendo una llama encendida en el corazón allá en el 2003. Que el Dios del cielo me estaba diciendo: vas a tener que dejar tu trabajo y dedicarte a mi obra. Así lo hice hasta el día de hoy. El 6 de diciembre cumplo 20 años de estar de lleno en el ministerio pastoral. Y 5 años que estuve como al frente de la obra, trabajando como copastor al lado de mi pastor. Desde el año 98. Y lo he hecho con pasión. Y no estoy pensando renunciar. Más bien le pido a Dios que me dé la oportunidad de seguirle sirviendo. He pasado grandes batallas, grandes luchas en todo este caminar. Momentos difíciles, momentos de lágrimas, traiciones de la gente, traiciones de los mismos hermanos de la iglesia. Pero nunca me ha dejado Dios. Nunca ha estado a mi lado. Ha peleado mis batallas. Y por eso te puedo hablar de esta palabra con autoridad. No te muevas si su presencia no va contigo. No des un paso. No te pongas solo. Deja que Dios vaya contigo y vas a triunfar. Si Dios te puso a barrer los baños, a limpiar los baños, limpia los baños, pero hazlo con gozo, hazlo con alegría. Para que cuando Dios te ponga arriba, puedas disfrutar también hacer las cosas y que nunca te envanezcas, nunca te enorgullezcas. Cuando Dios le dice aquí a Moisés: pero yo no subiré en medio de ti, le dice al pueblo: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consume en el camino. Debido a la dureza de corazón, a la maldad que había en este pueblo,
Su presencia no podía ir con ellos porque los podía consumir en el camino, dice la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Pero aquí hay un consejo que quiero compartir con todos ustedes. Bajo este tema, no te muevas sin su presencia. En el versículo 9, hay algo que me impacta a mí de la actitud de Moisés. Haz tú lo mismo. Santo, bendito sea su nombre. Hazlo en este momento. Yo siento la presencia de Dios y te reto a que lo hagas. Haz lo que hizo Moisés. Moisés no dijo, está bien con el ángel, está bien porque tú vas a derrotar mis enemigos. Con eso me conformo. No. Nunca te acostumbres a estar vacío. Nunca te acostumbres a estar muerto espiritualmente. Levántate. En el nombre de Jesús, levántate. No sigas en esa tibieza espiritual. ¿Hace cuánto tiempo no sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo no oras en el Espíritu? ¿Hace cuánto tiempo no pasas tiempo de calidad en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no oras con profundidad hasta que Dios te responde? Hasta que sientes la presencia de Dios en tu vida. ¿Hace cuánto tiempo? Hoy más que nunca necesitamos hombres como Moisés que despierten de ese letargo, de esa muerte espiritual en que han caído iglesia completa juntamente con sus pastores. En el versículo 9 dice la Biblia, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, oiga bien esto, en otras palabras, el día que tú no sientas su presencia, corre a tus rodillas, tírate de cabeza y empieza a clamar al Dios de la gloria. Pastor, siervo de Dios, si sientes que tu iglesia se ha apagado, haz una santa convocación, llámalos al altar, cancela los cultos, predícales la palabra y llévalos al altar a orar. Eso es lo que yo hago en nuestra congregación. Cuando siento el embate del diablo y que la iglesia está bajando la guardia, le digo, se terminan los cultos y vamos a empezar una campaña de oración y ayuno. Y a buscar la presencia de Dios hasta que aquí se sienta Dios. No podemos vivir sin su presencia. Y dice la Biblia que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Oh, bendito sea su presencia. ¿No quieres que Dios te hable? Si no hay nada más glorioso que estar en un momento donde Dios te está hablando, donde Dios te está ministrando, donde tú te arrodillas, derramas lágrimas delante de la presencia de Dios, cuando sientes que las fuerzas te han abandonado, que ya no puedes, que oras y sientes que el cielo se ha cerrado, pero corres al altar y empiezas a clamar delante de la presencia de Dios, y Dios ve tus lágrimas, ve tu dolor, tu angustia, tu clamor, el hambre que tienes de su presencia. Inmediatamente Dios va a empezar a hablar con nosotros. En este tiempo yo siento que la boca de Dios está callada. Están hablando hombres carnales que no tienen el Espíritu de Dios. Necesitamos hombres que tengan la boca de Dios. Hombres que sean usados por el Espíritu Santo. Que despierten la iglesia. Que despierten a ese grupo de hombres que están muertos espiritualmente. Sea bendito el nombre del Señor. Esto es lo que necesitamos. Moisés inmediatamente se fue al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde todo el que quería orar se apartaba con Dios a clamar, a orar delante de su presencia. Allí estaba Moisés en el lugar de oración.
clamando, gimiendo delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué estaba Moisés ahí? Porque Dios le había dicho: mi presencia no irá con ustedes. Y Moisés dijo: no. Oh, bendito sea su nombre. Yo no puedo vivir sin su presencia. Y dice la Biblia, y Jehová hablaba con Moisés. Óyeme bien lo que te voy a decir. Tú que ya no sientes nada, que estás vacío, que estás apagado, que estás viviendo del pasado. Dios me usaba, sentía a Dios en otro tiempo. A ti quiero hablarte en esta oportunidad. Tírate de rodillas hasta que Dios te hable. Clama, derrama tu corazón, derrama lágrimas delante de la presencia de Dios. Apártate en tu aposento, enciérrate en tu recámara secreta, escóndete con Dios, iglesia. Vete al templo temprano a buscar la presencia de Dios y no te levantes hasta que Dios te hable. No salgas de esa recámara secreta hasta que Dios te hable. ¿Cómo se necesitan los predicadores, las predicadoras, siervos de Dios, que se encierren con Dios a clamar y a buscar el mensaje de Dios y que no salgan de ahí hasta que Dios les hable? Por eso es que hoy tenemos predicadores insípidos, muertos, vacíos. Palabra que no edifica, palabra que no te restaura, palabra que no te despierta, que no despierta la conciencia de aquellos que están viviendo en pecado, en una doble vida. ¿Por qué razón? Porque lo único que tenemos es un mensaje motivacional. Siéntete bien. No importa tu condición espiritual y tu relación con Dios, aunque estés vacío. Lo que tratan de subirte el ego, tu autoestima. Eso no sirve de nada. Lo único que están haciendo es motivando tus emociones, pero no están edificando tu parte espiritual. Lo que necesitamos aquí hoy, en este tiempo, es una restauración espiritual genuina y verdadera delante de la presencia de Dios. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Que cuando te sientas vacío, te tires de cabeza a clamar delante de Dios hasta que Dios te hable. ¿Por qué dice aquí la Biblia? Y Jehová hablaba con Moisés. Porque Moisés se fue al tabernáculo de oración. Se fue a la presencia de Dios a clamar. Porque era un hombre que no quería moverse sin la presencia de Dios con él. Oh, gloria a Dios. Sigue diciendo la Escritura, versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube. Oiga eso, hermanito. Escuche eso. Esa columna de nube era símbolo de la presencia de Dios que descendía sobre el tabernáculo donde estaba su siervo Moisés orando. Cuando tú empieces a orar, esa nube, esa presencia del Espíritu Santo de Dios va a empezar a descender en esa recámara donde tú te vas a encerrar al escuchar este mensaje. Comparte este video, porque hay miles y miles que están apagados, que están muertos. Compártelo, por favor. Necesitamos despertar la iglesia con urgencia. Necesitamos hablarle al pueblo. No podemos continuar de esta manera. Por eso es que los brujos han tomado ventaja. Los musulmanes han tomado ventaja. Las religiones falsas, el falso evangelio, el evangelio de la prosperidad ha tomado ventaja. Espíritu de engaño, doctrinas de demonio, como llama el apóstol Pablo, están tomando el control de la iglesia de Cristo. ¿Dónde están los hombres llenos del Espíritu Santo con la palabra de Dios predicándole a esta humanidad que está perdida en delitos y pecados? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos hombres que tienen que despertar a un pueblo muerto?
a una iglesia moribunda. ¿Dónde están? Necesitamos más hombres ardiendo bajo la presencia de Dios en nuestros altares. Aleluya, santo te adoro, Padre. Es que siento su presencia de una manera muy poderosa, hermanos. Bendito sea su nombre. Es urgente lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Esto es un mensaje de carácter urgente. Nunca te muevas si su presencia no va contigo. Te lo repito, de nada sirve lo material, la fama, los poderes, el placer, los lujos. De nada sirve. Es mejor andar a pie pero con Dios caminando al lado nuestro, que andar en un buen carro sin la presencia de Dios. De nada sirve. Con esto no te estoy diciendo que es malo que tú tengas tus cosas, no. Pero nunca las obtengas si te van a sacar de la presencia de Dios. Nunca sacrifiques a Dios. Si te ofrecen un trabajo que te va a apartar de Dios, abandónalo. No cambies a Dios por un plato de lentejas como Esaú. No lo vendas como Judas por 30 monedas de plata. No dejes a Dios por un placer miserable, por un deleite carnal, por un adulterio, una fornicación. No dejes a Dios. No dejes a Dios por la fantasía del mundo, por un pecado miserable que después te llevará a la desgracia y a la vergüenza delante de Dios y delante de la gente. Sé inteligente, sé sabio. Escucha palabra de Dios. Y aquí continúa diciendo las Escrituras: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Aleluya. Mire qué diferencia, hermano. Cuando la presencia de Dios empieza a descender, nadie te pide que adores. Es que en el corazón andas un corazón adorador. Nadie te obliga a que glorifiques a Dios. Tú lo glorificas sin que nadie te lo pida. La presencia de Dios es lo que marca la diferencia. Nosotros sin Dios somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Reflexiona, recapacita. Y sigue diciendo aquí la Escritura en el verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés. Escuche bien. ¿Por qué Dios hablaba con Moisés? Porque Dios conocía el corazón de Moisés. Porque Moisés no entró en un conformismo espiritual como están miles de cristianos hoy en día, conformes como están. Moisés no. Solo con esos hombres y esas mujeres son las que Dios habla. Con ese que no se sienta a esperar. Con ese que no es un conformista. Con ese que no está esperando que los demás hagan lo que él nunca hace. No. Dios quiere hombres diferentes, mujeres diferentes. Hombres como este, como Moisés. Que vayan al tabernáculo a hablar con Dios. Y cuando tú te encierras a hablar con Dios, escucha lo que va a pasar. Dios va a hablar contigo. Dios te va a dar directrices. Dios te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Vas a entender la voluntad de Dios. Dios te va a iluminar, te va a guiar. Dios te va a enseñar. Hay gente que le dice a uno: es que yo no entiendo, hermano, no entiendo las Escrituras, las leo y no entiendo nada. ¿Y cómo las vas a entender si nunca oras, nunca ayunas, no tienes una intimidad con Dios?
Esta palabra es una palabra que se entiende en el espíritu, no en la carne. Hay que vivir en el espíritu para entender esta palabra. Si la interpretamos en la carne, vamos a cometer gravísimos errores. Esta es una palabra revelada. Deja que Dios te dé la revelación, la guianza. Por eso es que esta es una palabra viva. Que pueden haber 1000 predicadores predicando el mismo mensaje. Y de una manera diferente, sin salirse del tema, sin salirse de la palabra. Esa es la virtud de la palabra de Dios. Y por eso escúchalo. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Oh, qué delicia. Oh, bendito Dios. Cada vez que tú te arrodillas delante de la presencia de Dios, tú estás hablando con Dios. Porque ahora el velo ya fue quitado. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo fue quitado. Ahora tenemos acceso al Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué privilegio! Por eso es que cada vez que tú te arrodillas delante de la presencia de Dios, tú estás hablando con Dios. Aquí dice la Biblia que hablaba Moisés, que hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Había otro por ahí. Y dice la Biblia, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí hay algo tan lindo que aprender, hermano. Porque hay gente que vive enamorada de los títulos. Allí estaba Josué. ¿Y sabe qué dice? Su servidor. El servidor de Moisés. Hay gente que con solo que los pongan a predicar una vez, hermano, se encumbran, se envanecen, se enorgullecen. Ya quieren que les digan como si fueran la última Coca-Cola del desierto. El doctor, el apóstol, el reverendo fulano, el mega pastor. Hermanito, no corras. Si eres ahora mismo un servidor, hazlo con excelencia. Que lo que vale delante de Dios es tu obediencia, tu sometimiento, no el título. Eso no hacía menos a Josué. Allí estaba. Pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, donde bajaba la chequina de Jehová, la nube de Jehová, la presencia de Dios. Allí estaba Josué. Allí es donde tienes que estar tú también, en cualquier circunstancia de la vida. Bendito sea su nombre. Y voy a tratar de acelerar un poco. Escuche bien lo que dice aquí. Y dice la Biblia, atento a esto, porque Moisés hace una oración tan poderosa, hermano. Hay oraciones que tocan el corazón de Dios, pero la mejor oración es la que sale del corazón de un hombre y una mujer que no quieren moverse sin su presencia, que están hambrientos de Dios, que desean, anhelan a Dios en sus vidas. Dice la Biblia, mire qué poderoso esto. Oh, cómo me administra mi vida. Y dijo Moisés a Jehová, escúchelo. Mira, tú me dices a mí, qué confianza. Qué lindo es poder llegar delante de Dios y que Dios te vea el corazón y vea la sinceridad, la pureza,
el deseo, el hambre que tú tienes de Él. Mira, le dijo, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Él ya le había dicho que un ángel, pero lo que le está diciendo, yo no quiero un ángel. Yo lo que quiero es tu presencia. ¡Wow! Santo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Qué forma tan bella de ir delante de la presencia de Dios en oración. Eso es lo que Dios quiere oír de nosotros. Tú me llamaste. Quiero hacer tu voluntad. No quiero dar un paso fuera de tu voluntad. Quiero vivir en santidad. Quiero agradarte. Quiero someterme. Quiero que me digas qué es lo que tú quieres de mí. Esas son las oraciones que llegan delante de la presencia de Dios. No esas oraciones de quejarse. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Ah? ¿Dios se ha olvidado de mí? No, hermanito. Vaya y dígale como Moisés. Tú dices que yo he hallado gracia delante de ti porque fuiste tú el que me llamaste. Qué lindo es poderle decir a Dios esas palabras con la certeza de que fue Él el que te llamó, el que te puso donde estás y que estás donde Él quería que tú estuvieses. Pero si tú te pusiste solo y si tú te moviste solo sin su presencia y te está yendo mal, ¿qué te aconsejo? Vuélvete a la voluntad de Dios para tu vida. Por eso has fracasado, por eso te ha ido mal, porque te apartaste de su voluntad perfecta. Regrésate. Dios te está hablando a tiempo. Ya no sigas en ese fracaso. Ya no sigas en ese estilo de vida que no te ha traído ninguna bendición. Reflexiona, recapacita. Dios te ama. Y sigo leyendo lo que dice aquí la Escritura. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, oiga las palabras de este gran siervo de Dios. Te ruego, le dijo, te ruego que me muestres ahora tu camino. Me encanta esa palabra. Lo que le está diciendo Moisés cuando le dice, te ruego que me muestres tu camino, lo que le está diciendo es, quiero conocer tu voluntad. Quiero que me enseñes el camino en que tú quieres que yo ande. Díselo a Dios. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Fíjese el propósito de la oración. No es para hacerse famoso, no es para ser más grande que otro, no es para que te pongas orgulloso. No. El deseo que tenía Moisés era conocer a Dios. Era caminar en su voluntad y conocerlo. Aleluya. Santo es su nombre. Y ya llegaste en tus ojos, mira, le dijo, que este pueblo es tuyo. Qué belleza de oración. Después de esta oración, escuche esto, por favor. La respuesta de Dios. Y voy concluyendo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Se da cuenta que cuando usted no quiere moverse fuera de su presencia
y se va a sus rodillas a clamar, Dios le va a responder y lo va a guiar. Dios le había dicho, no iré con ustedes, pero un hombre como Moisés, ¿qué poder tiene la oración de un hombre y una mujer de rodillas delante de la presencia de Dios? ¡Qué poderoso! Hermano, ahora Dios le está diciendo, mi presencia irá contigo. Este hombre movió la mano de Dios. Tocó el corazón de Dios. A Dios le agrada cuando tú tienes hambre de Él, cuando tú quieres hacer su voluntad. ¿No sabes qué hacer? Vete de rodillas y pregúntale a Dios cuál es su voluntad. Dile, por favor, quiero estar seguro que tú vas a ir conmigo. No quiero ir a ningún lado si tú no vas a ir. Y le responde Moisés, qué belleza de versículo esto. Verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia, ¿dónde están esos que van a decir eso hoy? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Sabe qué está diciendo Moisés? Prefiero este desierto, prefiero estas penurias, todos estos peligros que hay aquí, con Dios, que la tierra prometida sin Dios. Hay gente que piensa al revés. Prefiere buena casa, buen cheque, buen negocio, mucho dinero, placeres, vivir bien, aunque Dios no esté con ellos. No, mi hermano. Al final de tu vida te darás cuenta que no hay nada mejor que su presencia. Porque hay momentos en la vida que los amigos se van, la familia se va, todos nos dejan, solo nos queda Dios. Pero si tienes a Dios, tú eres mayor.